Shalom, la paz y la bendición del Todopoderoso sea con todos nosotros en esta hermosa noche. Amados, que el Eterno les bendiga. Doy gracias al Abba que nos permite reunirnos en su nombre para compartir un poco más de su Torah, de su palabra, al pueblo que tiene hambre y sed de justicia. Doy gracias al Eterno por el privilegio que me permite, amados, de llegar a ustedes a través de estas líneas o a través de este medio de comunicación, como son las redes sociales, un medio que el Eterno ha provisto para de forma gratuita podamos transmitir el mensaje de la Torá y echar la red a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo, de manera que algunos peces o muchos peces puedan, ¿verdad?, picar el anzuelo o entrar en esta red y conocer la verdad del reino mesiánico de Yeshua que ha llegado y se ha manifestado desde la venida de nuestro Adón Yeshua a la tierra. Llegó el reino mesiánico de Yeshua. Y el movimiento hasídico de Yeshua se ha establecido en Jerusalén, en Israel, y se ha disperso por las naciones. Y, amado hermano, para anunciar la palabra del Eterno a su pueblo. Doy gracias al Eterno pues por eso. Y hoy seguimos con otro programa de derribando fortalezas y murallas para avanzar al siguiente nivel. La semana pasada estuvimos hablando acerca de una muralla o una fortaleza mental llamada tiranía de lo familiar. Esta fortaleza nos impide tomar decisiones, ser por nosotros mismos, nos impide muchas veces, ¿verdad?, entender el propósito que Dios tiene para nosotros. Y cuando estamos en libertad y cuando el Eterno nos da la libertad, entonces nosotros nos volvemos un ocho, no sabemos qué hacer porque estamos acostumbrados a la esclavitud y a que se nos diga lo que tenemos que hacer. Esta semana estuvimos hablando, ¿verdad?, de los problemas que tiene el pueblo de Adonai, el pueblo del Eterno, porque los pastores y líderes le dicen, tienen que decir al pueblo todo lo que tienen que hacer. Y el pueblo no se deja guiar por el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, que tenemos todos, que nos ha sido dado en el momento que creímos en Yeshua, como el Mashiach, ¿verdad?, enviado de Adonai para buscar salvar lo que estaba perdido. Esta semana, ¿verdad?, estamos estudiando una parashá. La porción de la parashá que se está estudiando esta semana tiene que ver con Kadoshim. Kadoshim significa santos. Ustedes serán un reino de sacerdocio santo, nación santa. Ustedes serán pueblo santo. Y está en el capítulo 19 de Levítico, Levikra. Levikra está, capítulo 19, está la parashá o la porción de la palabra que se toca estudiar esta semana, llamada Kadoshim. Entonces la palabra nos dice allí que debemos ser santos, ¿verdad? Ser santo, ¿verdad? Santidad en todo. Tiene un título allí. Y entonces el Eterno, ¿verdad?, dice el capítulo 19, verso 1, por los méritos de Mashiach y el permiso del cielo, declaro la oración que dice, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech olam, asher kedishanu besmi botah, eximanu al divrei Torah. Bendito eres tú, Eterno Dios Todopoderoso, Rey del mundo, que nos santifica con tus preceptos y nos has ordenado sobre y acerca el estudio de la Torah. Amén. Baruch Hashem. Entonces dice así la palabra, habló Adonai a Moshe diciendo, habla a toda la asamblea de los hijos de Israel y dile, sé santo porque yo Adonai, vuestro Elohim, soy santo. Sé santo porque yo, vuestro Adonai, soy Kadosh, santo, ¿verdad? Dice, cada uno temerá a su madre y a su padre y guardaréis mis días de reposo. Mire lo importante que dice aquí la Torá, que dice que debemos ser santos. Luego, en vez de darnos unos requisitos de lo que significa ser santo, nos dice que debemos honrar a nuestros padres, a nuestro padre y nuestra madre, y que también debemos guardar el día de reposo. Yo Adonai, vuestro Elohá, no os volváis a los ídolos, ¿verdad? No os volváis a los ídolos, no os haréis dioses de fundición. Yo Adonai, vuestro Elohá, cuando ofrezcáis sacrificios de ofrendas de paz, a Adonai ofrecerlo de tal manera que seáis aceptos. Entonces aquí hay un requisito, ¿verdad?, de cosas y mandamientos que se nos mandan a hacer para que nosotros realmente seamos Kadosh o Kadoshim o santos en castellano, santo en hebreo es Kadosh. Entonces, amado, aquí hay una serie de requisitos que se nos exige, ¿verdad?, como cumplimiento a los mandamientos del Eterno para que podamos llegar a ser santos. Nosotros no podemos decir que somos santos o que hemos sido apartados o separados, ¿verdad? Si odiamos a nuestros padres, odiamos a nuestra madre, no honramos a Dios, no guardamos el Shabbat, no honramos al Eterno, ¿verdad?, haciendo ídolos, imágenes en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, ¿verdad?, en nuestro ser.
y no honramos al Eterno, ¿verdad? Si de esta manera nosotros tenemos idolatría. Por lo tanto, ¿verdad? Estos son requisitos que se nos dice que debemos guardar para poder ser Kadosh. Y en el capítulo 19, verso 17, se nos dice, no aborrecerás en tu corazón a tu hermano, ¿verdad? Reprenderás firmemente a tu prójimo para que no incurra en pecado por su causa. El 18, no te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Adonai. Guardaré mis estatutos, dice el 19, guardaré mis estatutos, no harás ayuntar a tu bestia en dos especies, ni sembrarás tu campo con dos semillas, tampoco te pondrás vestidos con dos clases de tejido. Entonces el verso 17 y 18 nos dice, no te vengarás, ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo quiero hablarte hoy de una fortaleza que está causando estrago en el pueblo de Adonai. Una fortaleza que está acabando con muchas personas, está derribando a muchas personas, las está tirando en la lona y muchos ya se sienten frustrados, muchos ya no pueden avanzar, muchos se dejaron llevar por la corriente, muchos, ¿verdad?, se dejaron vencer porque no descubrieron qué fortaleza les está impidiendo avanzar. Entonces, esta fortaleza tiene que ver con lo que dice aquí. Aquí dice en esta parasha de esta semana, que es esto, Kadoshen, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no guardarás rencor, ¿verdad? Contra el hijo de tu pueblo, contra los hijos de tu pueblo, o sea, contra tus hermanos. En este caso puede ser hermanos, ¿verdad? En este caso, si somos venezolanos, hermanos venezolanos, pudiera ser hermanos de la congregación, pudiera ser hermanos de sangre. Hay cuatro tipos de hermanos: tu prójimo, tu hermano, tu allegado. Son personas, ¿verdad?, que pudieran llamarse hermanos, aunque pudiera ser que no tengan la misma fe, pero son personas, ¿verdad?, que como ciudadanos podemos llamarnos hermanos. Pero en este caso, hermano, el Eterno nos está diciendo que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hay un caso terrible cuando nosotros no perdonamos a nuestro prójimo una ofensa, algo que nos haya hecho. Esto se crea en nosotros una raíz de amargura, y la raíz de amargura produce el resentimiento, rechazo, y a la vez contamina a otra persona. Cuando yo hablo con otra persona, lo que está en mí contamina a esa persona, y esa persona puede ser contaminada a tal grado que pudiera no levantarse o sanarse o liberarse de esa atadura y de como le digo, odio o rencor hacia tal persona a la cual se le contó. Entonces, amado, aquí nos dice, ¿verdad?, que debemos amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Pero si tú te pones a ver, aquí te da una serie, una serie de requisitos, como te lo dije anteriormente, de amar a tu prójimo, amar a tu padre como a tu madre, a tu padre, no aborrecerás a tu hermano, no le causarás molestia, ¿verdad? Dice, no rebuscarás en la viña hasta el último grano para que le dejes al pobre, al necesitado, al hambriento, ¿verdad? No robarás, ni mentiréis, ni os engañaréis unos a otros, no juraréis por mi nombre en falso, no profanaréis el nombre del Eterno nuestro yo Adonai, no harás extorsión a tu prójimo, dice el verso 12, no harás extorsión a tu prójimo, ni explotaréis, ¿verdad?, el salario del jornalero, no pernotarás o te quedarás en poder hasta la mañana siguiente, ¿verdad? Dice, no maldecirás al sordo, ni ante el ciego pondrás tropiezo, sino que tendréis temor de Adonai, ¿verdad? No haréis injusticia en el juicio, ni alzaréis el rostro del menesteroso, ni farsearás al grande, ¿verdad? Ni favorecerás al grande, con rectitud jugaréis a tu prójimo. No andarás difamando, en este caso son chismes, no andarás chismeando, dicen otras versiones, en medio de tu pueblo, ni harás nada contra la vida de tu prójimo, yo Adonai, dice el verso 17, no andarás chismeando o difamando el testimonio de una persona,
más si es un líder, más si es un pastor, una persona a quien instruye en la Torah, un moreo o alguien, un líder, ¿verdad? Tú no debes andar chismeando o regando, difamando a aquella persona. Así lo dice el verso 19 del capítulo 16 del capítulo 19 de Levítico. Entonces, amados, para poder ser santo, no te está diciendo aquí que tienes que meterte en un cuarto y no salir de allí, no mirar nada de pecado, nada de lujuria, lascivia, nada de eso. No estoy diciendo que eso, eso se deba hacer, no, sino que aquí no te está diciendo que tienes que vivir en una burbuja, no te está diciendo que tienes que andar en una alfombra voladora, no te está diciendo que tienes que vivir metido en la iglesia las 24 horas del día, que tienes que leer la Biblia todo el día, orar todo el día, no te está diciendo nada de eso. ¿De qué sirve que yo me la paso orando todo el día, ayunando, orando, me la paso en el culto, haciendo actividades aquí, allá, visito para allá y para acá, soy un activista en todos los sentidos? Pero cuando alguien me hace algo a mí, entonces me vuelvo enemigo acérrimo de esa persona y no soy capaz de perdonar a mi prójimo, a mi hermano, la ofensa que él me haya hecho. Cuando la palabra nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto lo recitó también Yeshua en Mateo 18:20, ¿verdad? También nos dice el 22:36, nos dice por allá que a Yeshua también dijo, ¿verdad? Cuando le preguntaron cuáles son los mandamientos más grandes, Yeshua dijo a Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Had, y el otro es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, una de las cosas, amado hermano, que el Eterno nos está diciendo, que para poder amar a nuestro prójimo debemos hacer una serie de requisitos o guardar una serie de mandamientos, como lo dice el capítulo 19 de Levítico, para que nosotros podamos realmente amar a nuestro enemigo. Si dice, si yo amo a mi enemigo, no le pondré tropiezo al sordo, al ciego, no maldeciré al sordo, no le pondré tropiezo ¿verdad? Al que es ciego, ni andaré regando injusticia, haciendo injusticia en los tribunales, no andaré chismeando contra mi hermano, porque yo lo amo, porque yo lo amo. Entonces, una de las claves de los mandamientos es que si yo soy Kadosh, si yo soy una persona realmente santa, si yo declaro o vivo, creo ser una persona santa, no debo andar hablando mal de mi hermano, no debo estar hablando mal de mi prójimo, no puedo estar chismeando. En hebreo se llama lashon hara, lengua maldiciente o lengua viperina, así se le dice en hebreo al que chismea, lashon hara, lashon hara. El lashon hara, ¿verdad? Es igual a la lepra que le salía en aquel tiempo a las personas que chismeaban, que andaban hablando mal de su prójimo, de su hermano, y automáticamente le salía lepra. Nos damos cuenta que a la misma Miriam le salió lepra por hablar mal de su hermano Moisés, ¿verdad? Le salió lepra en la cara, luego Moisés oró por ella y la lepra se le quitó la cara, pero le pasó a su mano. Y por eso el Eterno le dijo a Moshe que la sacara del campamento, ¿verdad? Mientras se curaba de la lepra. Por lo tanto, amado hermano, es interesante ver cómo el pasaje se va extendiendo y va buscando, ¿verdad?, estos otros sentidos que también tienen que ver con amar al prójimo, ¿verdad? Entonces, la parasha también de la semana pasada se llamaba Aharemot, después de la muerte, después que murió Nadab y Abiú, ¿verdad? Dios le habló a Moisés y le dijo a Moshe Rabenu que qué debía hacer él en el día de Yom Kippur, ¿verdad? Cómo debía ser la festividad de Yom Kippur, cómo debía celebrar ese día, cómo debía ser el ayuno y todas estas cosas, ¿verdad? Y dice después de la muerte, significa Aharei Mo. Aharei Mo tiene que ver con después de la muerte. Después de la muerte de Nadab y Abiú, el Eterno le dio órdenes a Moisés de cómo debía hacerse el servicio de Yom Kippur o el día de expiación. Podemos ver, ¿verdad, amados, que Yeshua, así como murió Nadab y Abiú por entrar en el templo, ¿verdad? Ellos fueron exterminados por entrar allí en la presencia del Eterno, ¿verdad? La muerte de un santo, la muerte de un Kadoshim, la muerte de personas que servían en el templo, también nos da a entender que por los méritos de un sadí, una persona puede ser justificada o puede hallar gracia, puede hallar misericordia ante los ojos de Adonai. Por lo tanto, nosotros oramos por los méritos de Mashiach,
tiene que ver con Yeshua. Yeshua dio su vida por nosotros y nosotros nos acercamos al Padre por los méritos de Mashiach. Entonces, amado, hoy quiero enfocarme un poquito en esto en cuanto a esta parashá y hablar un poco de lo que es la falta de perdón. La falta de perdón a nuestro prójimo. Una de las fortalezas más fuertes, amados hermanos, más fuerte que una persona puede tener es la falta de perdón. Cuando hay personas que han pecado, han fallado y han cometido errores, como algún hermano cometió un error en la casa, vamos a hablar de familia. Si una familia cometió un error, un hermano cometió un error y la familia es intachable, una familia de pudor, una familia de altos niveles en la sociedad. Cuando uno de los miembros de la familia comete un error, entonces es como una raya para esa familia. Entonces los miembros de la familia comienzan a sentir ciertos recelos, ciertas cosas por esta persona, por ese miembro de la familia que cometió un pecado o una raya para la familia. Entonces se crea ahí en el corazón una raíz de amargura hacia esta persona y por lo tanto se lleva ahí, hay personas, ¿verdad? Que usted lo ve de cuello blanco, bien vestido en las congregaciones y cantan, alaban al Señor, le sirven al Señor, esto son ministros, son servidores, músicos, adoradores, maestros que están allí, consejeros, sabios, entendidos en las congregaciones, pero tienen un pequeño detalle que no han perdonado a su prójimo, no han perdonado a su hermano y no lo aman, no aman a su hermano. Por lo tanto, ellos tienen un disfraz de aparentar mucha santidad, se aparentan ser muy santos, pero en realidad tienen una doble vida o una doble cara, ¿verdad? Aparentan ser santos, pero dentro de ellos hay un rencor, hay un odio, hay una rencilla que le impide relacionarse con su hermano. ¿En qué sentido? Cuando esta persona a quien ha fallado, ha cometido error, porque hay personas, amados, hay personas viles, hay personas que han cometido errores terribles, faltas, han fallado, pero son personas temerosas de Dios. Cuando Dios le dice, fallaste, se levantan, Dios mío, cometí un error, ¿qué hago ahora, Señor? Perdóname, Señor, estoy cayendo muy bajo, me estoy cayendo muy profundo, ayúdame a salir de esta situación. Entonces nosotros nos hallamos qué hacer. Esa persona se encuentra terriblemente mal con su conciencia porque lo está acusando, porque tiene una conciencia que está viva, pero la conciencia como lo acusa, lo condena, él no se siente bien consigo mismo. Y entonces él va y declara su pecado, declara yo fallé, hice esto, hice aquello, pero cuando confiesa su pecado, entonces lo señala. Hay quien vienen aquellos y lo señalan, eso, este hizo esto hice aquel, este hizo lo otro, este cometió tal error, metió las cuatro patas, fornicó, adulteró, hizo aquello. De repente hasta tuvo un hijo y viene con su hijo, abraza a su hijo. Bueno, este es mi hijo que yo engendré en el pecado y todos odian al niño porque ese es el niño del pecado, ese es el engendro del pecado. Y entonces todo aquello hace ver, amados hermanos, que aquella persona está criticada, señalada, murmurada por personas que dicen ser santos, que dicen vivir en santidad, que dicen tener un tremendo ministerio, que tienen talentos y dones en las congregaciones donde están, donde se congregan, y lo que hacen es matar a esta persona, lo suicidan, lo acribillan, en verdad, lo acribillan ahí, lo ejecutan en una pila, mano, y le caen a tiro y lo matan. ¿Por qué? Porque descubrió su pecado. Pero hay quienes están fallando y tienen errores en su corazón y no confiesan su pecado, no confiesan su falta, no confiesan sus errores, no confiesan, ¿verdad?, que han fallado y que están haciendo lo malo, que están haciendo lo malo delante del Eterno porque se lavan, pecan, se lavan la boca y dicen aquí no ha pasado nada. Así muchos están cometiendo errores, han nacido hijos por ahí regados y no los reconocen, están haciendo cosas que el Eterno no le agrada. Conocí un muchacho, para dar un ejemplo de esto, que él, ¿verdad? Hijo, él tiene un parecido mucho a su padre. Su padre, yo estoy hablando con él no hace nada y me dice que su papá no lo reconoció, su padre no lo reconoció, no le dio a conocer a su esposa y a sus hijos. Quizás su esposa supo que él era su hijo, pero nunca le dio al hijo la posición que si este es mi hijo que yo tuve en pecado, yo lo engendré en el pecado, dormí con esta muchacha que me trabajaba en mi casa y nació él. Y resulta y pasa que eso se quedó así. Este hermano, su esposa, llegaron a formar una congregación en su casa y resulta y pasa que
esta congregación, ¿verdad? El hermano está en esta congregación, ahí está la hermana, y yo siempre le decía, hermano, el pastor de esa congregación es usted es el pastor. No, 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 es el full, es mi esposa, es mi esposa. Mi esposa es la pastora, ella es la pastora. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué este varón no quiere pastorear? ¿Por qué él no quiere ser el pastor de la congregación? Entonces, esta vez cuando hablé con el hermano, me dice, ah, no, es que él tenía esto. Bendito el Eterno, ahora entiendo por qué este varón no quiso pastorear, porque había un pecado oculto en él que no lo quiso declarar, él no lo confesó, él se murió en ese pecado, se llevó eso a la tumba, ese secreto, él no quiso revelar, no quiso decir con su boca que ese era su hijo que engendró en el pecado, o lo engendró en un desvío, en un desliz, no vamos a decir en el pecado, lo engendró con aquella muchacha. Y se casó más adelante y bueno, no lo quiso reconocer. Pero usted mire, ese muchacho es y Conchita o es igual a su padre. ¿Por qué? Porque su padre lo negó. Entonces, amado hermano, la cuestión aquí es, ¿qué es lo que sucede con esto? Cuando nosotros tapamos el pecado, entonces gente sufre porque el hijo sufre porque el papá no lo reconoció. El hijo se siente mal porque todo el mundo lo rechaza, lo desprecian porque todo el mundo lo mira mal. Ah, este es el hijo del pecado, este es el hijo de fulano, este es el cacho de fulano. Y cosas como esas se escuchan hasta en las congregaciones más pintadas. Entonces, amado, lo que yo quiero dar a entender es que cuando nosotros no confesamos nuestros pecados, dice la palabra, el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia, pero el que no lo confiesa no prosperará, no echará adelante. ¿Por qué, hermano? Porque los pecados engendran más pecado, engendra pecado. Entonces, la cuestión, amado, es que cuando uno confiesa su falta, su error, entonces vienen aquellos de cuello blanco, aquellos que se creen más santos que tú y te aplastan, te caen encima y te señalan y te murmuran. El problema es que cuando dice la palabra que el Eterno escogió a lo más vil para avergonzar, ¿verdad? Al fuerte consiguió al débil, para avergonzar al sabio consiguió al insensato. Entonces, Dios, el Eterno, muchas veces prefiere escoger a una persona que pudiera haber sido un morboso, un fornicario, un adúltero, un hombre que hizo como David, que agarró a Betsabé, durmió con ella y mandó a matar a su marido para quedarse con ella. Muchas veces Dios utiliza este tipo de personas porque estas personas son sinceras. Y es verdad, yo pequé, yo fallé, yo hice lo malo, yo merezco morir, pero Dios te da otra oportunidad porque estás confesando tu pecado y estás pidiendo perdón, estás pidiendo misericordia, estás alcanzando misericordia al humillarte. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una persona hace esto, cuando tú haces esto y te humillas y reconoces tus errores, tus pecados, así te caigan encima, así te señalen 1000 veces o te sienten en el tribunal muchas veces, tú sabes que tienes que pedir perdón porque hay un temor aquí de Dios. Temerás al Señor, dice aquí, por aquí está el versículo, dice, y temerás al Señor tu Dios, lo temerás. O sea que debemos tener temor de Dios, temor del Señor. Entonces, cuando esto no sucede, amado hermano, cuando nosotros no perdonamos, no decidimos perdonar, ¿verdad? Y porque que me señaló, me criticó, me murmuró, entonces se crean raíces de amarguras en nosotros. Y esto impide que nosotros avancemos a otro nivel. Dios desea usar tu vida, Dios quiere hacer de ti un instrumento útil. El Eterno desea usarte en sus manos como un instrumento o una vara de hierro o como una flecha o en la aljaba de Adonai, porque estás preparado, capacitado, porque lo más hermoso que tú haces, eres capaz de perdonar, eres capaz de confesar tu pecado, eres capaz de levantarte, eres capaz de no tapar el pecado como hace el gato que defeca ahí y le echa arena al estiércol para que no se vea lo que él hizo. Muchos hacen esto como el gato, muchos cometen sus errores, se lavan, aquí no pasó nada y andan con un rabo de paja, como se decimos aquí en Venezuela. O sea, quien tienen un punto débil que el enemigo está utilizando para que no avancen, para que se queden ahí en ese nivel, para que no den otro paso, para que no sigan adelante y decidan más bien volver a Egipto y retroceder. Pero si tú eres un hombre capaz, una mujer capaz de reconocer tu error y decir, Señor, yo fallé, cometí mi error. Bueno, aquí está mi muchacho. Si tuviste un hijo, bueno, aquí está mi hijo. En este caso yo, voy a hablar de mi testimonio.
Yo, ¿verdad? Soy y el tercero de 10 hermanos, todos conocedores en aquel entonces de Jesucristo, del Señor. Y resulta y pasa que yo, pues, me enamoré, tuve una hija sin casarme y bueno, del escándalo. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Llevo mi hija, yo, bueno, aquí está mi hija. Miren, yo como mi anhelo son los muchachos, quiero mucho mis bueno, yo andaba con muchacha para arriba y para abajo, que parecía un muchacho con juguete nuevo. Mire, yo contento y a todo el mundo le mostré, esta es mi hija. ¿Cómo lo engendraste? Bueno, tuvimos por allá un rato la novia y yo y salió la niña. Bueno, ¿qué sucede? Amado, el eterno, yo, bueno, Señor, yo fallé, cometí un error, perdóname, me sometí a 4 años de disciplina, hermano, en el cristianismo, eso fue el 94 hasta el 98, por ahí, hermano, y era mal, muy mal, Señor, porque yo hice esto, no debía haber hecho esto, hermano, y no sé qué sucede, amado hermano, el Eterno me llama a un ministerio porque el Eterno vio que yo decidí humillarme, yo reconocí y saqué mi pecado a la luz, yo saqué mi pecado a la luz, yo no lo tapé. Yo saqué mi pecado a la luz. Yo fallé, yo tuve una hija en pecado, yo en fornicación, mi hija nació en pecado, pero ahí está mi hija. Y si hay algún culpable, le dije a mi familia, si hay un culpable aquí, soy yo. Y si hay alguien que tienen que apedrear, es a mí, no a ella. Ella no es culpable, yo soy el culpable. Ella no. Ella simplemente es el producto de lo que salió, de lo que se hizo. Pero ella es mi hija, la amo, la quiero, ¿verdad? Y hasta el día de hoy pues la sigo amando y la sigo queriendo. Ya está muy grande mi hija, bella y hermosa, que ahora tiene sus hijos. Pero esa es mi hija. Yo la saqué a la luz. Mira, aquí está mi hija. A mi padre le tomé una foto con ella cargándola, a mi mamá le tomé foto con ella cargándola. O sea, y yo bravo, con la cara, salieron con la cara amarrada porque no querían. O sea, está mal. Como lo hiciste, está mal, es verdad. Está mal lo que hice, está bien mal. Pero se hizo y ya nació la niña. No se puede volver atrás. Entonces, si yo hice algo malo como eso, amado hermano, si eso se puede llamar malo, ¿qué hizo entonces vos? ¿Cómo nació vos? Cuando Salmón se juntó con Rahat, nació este niño, Bosch, que fue el abuelo del rey David, el abuelo del papá de David, o el papá de David, o abuelo de David. Entonces, él nació de una mujer, en este caso, podemos decir ramera, porque así lo dice la palabra, aunque en el judaísmo dice que era que vendía rama. Pero imagínense si era una ramera de verdad, cuántos insultos, cuántas cosas tuvo ella que aguantar de un pueblo que decía amar a Dios, que decía que honraban a un único Dios verdadero, y sin embargo la señalaba, la criticaba, la murmuraba y decían de ella cosas. Amados hermanos, ¿por qué? Porque no era una mujer de su clase. Entonces, de ella nace Boz, de Boz nace Isaí, de Isaí nace el rey David. Además, de Tamar, porque si yo hice algo malo, vamos a analizar entonces las mujeres que aparecen en la genealogía de Yeshua. Una de ellas es Tamar, ¿verdad? Tamar, que es madre de Fares y Pare, tuvo gemelo. ¿De quién parió esta mujer? Esta mujer sale embarazada después que su hijo muere y su esposo Judá no quiso darle más hijos. Dijo, no, sí, le dio a su hijo y Er no quería darle hijo porque los hijos iban a ser de su hermano, entonces él prefería verter en el suelo y Dios lo mató por eso. Entonces, ¿qué hizo ella? Ella vio que el suegro no quería darle más hijos, se disfrazó de ramera, de prostituta y durmió con el suegro. Y del suegro nace Fares y Pares, que están en la genealogía de Yeshua, Mateo capítulo 1, lo puedes buscar. Entonces, de este pecado, vamos a llamarlo así, porque si es pecado lo que yo hice, ¿cómo se llama esto entonces? Nace, ¿verdad? Fares y Pares, que son descendientes directos de la línea de la genealogía de Yeshua, amado hermano. ¿Por qué Dios hace las cosas así? Vemos a David, que duerme con Bexabé, ¿verdad? Le mata a su esposo Uría, y luego nace un bebé que después muere, y luego de ahí nace Salomón, que es la promesa dada a David, que de su hijo Salomón nacería el Mashiach Yeshua. Amado hermano, yo quiero que usted analice esto porque es interesante saber cuando yo juzgo a una persona,
Yo la estoy juzgando desde mi punto de vista. Por eso dice aquí, no harás injusticia en el juicio, dice el 19:15. No harás injusticia en el juicio, ni alzarás el rostro, ¿verdad?, del menesteroso, ni favorecerás el grande. Con rectitud juzgaréis a tu prójimo. Con rectitud juzgaréis a tu prójimo. Si yo juzgo a mi prójimo por mi apariencia, por lo que yo veo, que creo que está mal, pero no tengo testigo, no busco testigo, no lo hago de la forma legal, como dice la Torah, yo estoy mal, porque estoy haciendo un juicio injusto contra mi prójimo. Y mi prójimo puede ser mi hermano, puede ser un familiar, puede ser el líder de la congregación, puede ser un hermano de la congregación, cualquier otra persona, amados hermanos. Entonces, ¿cómo podemos llamar estas fallas que cometieron estos personajes, de las cuales nació Yeshua? Vemos, ¿verdad?, que de la misma linaje de la tierra de Sodoma y Gomorra nace, o de la tierra de Canaán, nace de dos mujeres malditas, en este caso de la tierra de Canaán, también viene el linaje de Yeshua. También vemos a esta mujer llamada Ruth, que era moabita, descendiente nada más y nada menos que de un incesto, donde su padre Lot durmió con su hija mayor y su hija menor. Entonces, dígame usted, ¿cómo podemos explicar esto, amado hermano? ¿Cómo vamos a juzgar a un hermano que comete un pequeño error y no creer nada de lo que Dios está diciendo por boca de él? Porque cometió tal pecado y lo confesó y se apartó de él. Yo cometí mi falta y no vuelvo a tener relaciones sexuales hasta que no me case. Me casé, hermano, y desde entonces aquí estoy con mi esposa. Y para gloria de Hashem, el Eterno, pues me ha dado lo que me ha dado a hacer por su misericordia. Porque yo sé lo que soy, yo sé los errores que he cometido en mi falla. Yo sé, amado hermano, que es fuerte la situación. Pero hay algo que Dios ama de nosotros, es el temor a Adonai. Dice la palabra, el alto y sublime que habita en la eternidad, con el alto, ¿verdad?, y sublime que habita en la eternidad. Y con el quebrantado y humilde de corazón habita Adonai. Entonces, la cuestión es que cuando uno como, ¿verdad?, creyente comete un error, es señalado, criticado, murmurado. Si vamos al caso de Yeshua, ¿quién era Yeshua? Yeshua, ¿verdad?, como hijo de Miriam y Joseph, dice en Marcos capítulo 3 que estaba ministrando en la sinagoga y llegó a los oídos de los hermanos de Yeshua que él estaba fuera de sí. Los hermanos lo fueron a buscar, vente, ¿qué pasa contigo? Vente, lo querían jalar por las manos, por las mechas para llevárselo, no quiso, se quedó hablando y la gente más se agolpaba a escuchar lo que tenían demonios y enfermedades llegaban y ponían las manos sobre él y eran sanados, eran liberados. Ahí se manifestó el poder de Dios tremendamente en Marcos capítulo 3, cuando Yeshua sanaba a aquellos enfermos. Entonces, luego llega Miriam en el capítulo 3 al final, ¿verdad? Dice, luego llegó su madre y le dicen, Yeshua, ya está tu mamá y tu hermano están afuera llamándote. Y Yeshua dice, ¿quiénes son mis madres? Mis hermanos son todos estos que están aquí, que hacen la voluntad de mi padre, que guardan la Torá de mi padre. Esos son mi madre y esos son mis hermanos. Vemos un juicio que estableció su madre y su hermano. Creyeron que estaba fuera de sí. En otras palabras, creyeron que él estaba loco. ¿Cómo es posible que Miriam creía que Yeshua estaba fuera de sí, que estaba loco? Pero eso no es todo. Ahí estaba un grupo de levitas que escribas, creyeron que Yeshua estaba endemoniado. Y decían que él echaba fuera a los demonios por Belcebú, o que era el mismo Belcebú, el mismo Satanás, encarnado o en el alma de él. Imagínense todos estos insultos, blasfemias que dijeron contra Yeshua. Ahí donde Yeshua dice que toda blasfemia contra la Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo no es perdonada. ¿Por qué, amado hermano? Porque una persona blasfema contra la Ruach HaKodesh es cuando atribuye que lo que Dios está haciendo por esta persona no es de Dios, sino que es el diablo que está operando en él. Dese cuenta por qué estos son hombres levitas que de cuello blanco, aquella gente, líderes de la sinagoga, hombres que tenían puestos en la sinagoga o en liderazgo, creían que Jesús estaba endemoniado. Porque Dios dijeron, si no está con nosotros y no habla el mismo idioma que nosotros, está en contra de nosotros, hay que matarlo. Hay que destruirlo, hay que sacarlo, hay que desprestigiarlo. Ellos comenzaron a desprestigiar a Yeshua, diciendo que él venía de Satanás y que era un demonio el que operaba en Yeshua, que no era Yeshua el que estaba en él, en sí mismo, sino que fuera de sus cabales.
y que era un espíritu llamado Belcebú. Este espíritu falsifica los dones del Espíritu Santo, y ellos decían que Jesús estaba poseído por él, cuando era la Ruach HaKodesh que hacía los milagros en Yeshua. O sea, ellos atribuían a Yeshua, a Belcebú, perdón, los milagros que Jesús estaba haciendo. ¿Cómo es posible que ellos atribuyan a Satanás los milagros y señales, prodigios que él estaba haciendo? Eso es increíble, amado hermano. Como estos personajes líderes desprestigiaban al mismo Yeshua, diciendo que lo que estaba operando en él eran espíritus malignos. Dice, ¿verdad? De cierto os digo, pero nadie puede entrar en la casa del hombre fuerte si no le ata primero y luego saquea sus bienes. Dice, de cierto os digo que todos los pecados y las blasfemias que digan los hombres en la tierra será perdonada. Pero la blasfemia contra el Hijo de Dios, ¿verdad? Y contra el mismo Dios y contra Yeshua serán perdonadas. Pero la blasfemia contra la Ruach HaKodesh no tiene jamás perdón, sino que es reo de pecado eterno. Esto le dijo porque afirmaron tiene un espíritu inmundo. ¿Cómo era posible que estos líderes creyeran que Yeshua tenía espíritu inmundo? ¿Por qué le dieron esta característica a Yeshua? ¿Por qué lo diagnosticaron de esta manera? ¿Qué tenían ellos en su corazón hacia Yeshua? Resentimiento, rechazo, desprecio hacia él, porque no era uno que hablaba como ellos, ni era del partido de ellos, ni andaba en la escuela de ellos, ni estaba en la escuela de Jerusalén, ni en el templo de Jerusalén, sino que Yeshua sacó su propio partido o secta o su propio movimiento hasídico para establecer la predicación del mensaje de redención, y que la era mesiánica había llegado y que el hombre fuerte ya había caído, porque él lo dijo en Lucas 10:17, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. En ese momento llegó el gobierno de Adonai a la tierra por medio de Yeshua, el Mashiach, y que él estaba estableciendo el dominio en la tierra y que las almas eran liberadas. Por eso los discípulos llegaron gozosos, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y hasta se nos sujetan. Y él decía, yo te alabo, Padre, porque tú eres grande. Y yo vi a Satanás del cielo caer como un rayo. Por eso les doy autoridad. Entonces, amado hermano, podemos ver que estos hombres decían que Yeshua tenía demonios. Lo blasfemaban contra el Ruach HaKodesh. Uno de los pecados, amado hermano, terrible y peligroso que está cometiendo el pueblo de Dios es juzgar a las personas que están siendo movidas por Dios, promocionadas por el Eterno para un mover de Dios en este tiempo. Y son personas que no son estudiadas, no son preparadas teológicamente, son personas que han sido usadas por Dios, están siendo usadas por Dios de manera sobrenatural, como Pedro, como los apóstoles de Yeshua, que eran hombres del burgo, pero eran hombres que amaban y apasionados por el Eterno. Reconocían su falta. Pedro negó al Señor 3 veces. 3 veces, y la última vez maldijo el nombre de Yeshua. Y fue amargamente, lloró amargamente y reconoció su falta y fue perdonado. Pero ¿qué hizo Judas? Judas vendió a Yeshua. No, aquí no ha pasado nada, yo no hice nada. Bueno, fue por allá secretamente, entregó el dinero, fue atormentado por demonios, no pudo hacer nada, terminó ahorcándose. Lo mismo que pasó con un hombre que les voy a hablar ahorita. Entonces, ¿qué sucede, amado hermano? Lamentablemente, vemos a estas personas condenando a Yeshua porque él no hablaba el idioma de ellos. El problema es que hoy, si tú estás en una organización, en un ministerio, y Dios te da una revelación y tú no hablas, no estás acorde con el idioma que hablan tus líderes, el pueblo, entonces te señalan, te critican, te murmuran y te matan, te mandan a fusilar, porque ya tú no eres de aquí, y eres extraño, este es extraño, no es de esta tierra, no es de este lugar. Entonces comienzan a lanzar una serie de persecución contra ti, como se le hicieron a Yeshua. ¿Por qué? Porque estos hombres odiaban a Yeshua, donde lo veían, lo odiaban. Estos eran personas, no eran judíos, sino que eran personas judeanos, o sea, personas que vivían en Israel después de la deportación de Salmanasar en 2 Reyes capítulo 17:3, y fueron poblados y con gente de Samaria, de Cuta, de Sefarbaín, gente que vivían de otros países en Israel. Se consideran israelitas porque nacieron allí, pero no tenían ninguna descendencia hebrea. Cuando Yeshua vio a Natanael, le dijo, he ahí un verdadero israelita de pura cepa. O
sea, un israelita nato, pero los demás no lo eran. ¿Por qué? Porque Israel fue poblada por gentes de otras naciones y por lo tanto los que estaban ahí no eran judíos hebreos. Y como en el gobierno de los romanos estaba establecido antes que viniera Yeshua, eran colocados a dedo, tú vas a ser un sacerdote, tú vas a ser levita, tú vas a ser sacerdote, tú vas a ser esto. O sea que los sacerdotes que ministraban fueron puestos a dedo. Y si tú no te alineabas a ellos, estabas mal, estabas en pecado, o eras del diablo, o eras el mismo Satanás. Como Yeshua no estaba con ellos, ni se afinaba con ellos, ni se aliaba con ellos, entonces lo vieron como Satanás, como una oposición al movimiento de ellos. Por eso Yeshua saca su propio movimiento, ¿verdad? Porque en aquel entonces había una corrupción total en la religión. Había una corrupción, ¿verdad? En el movimiento judío que imperaba en aquel tiempo del periodo del segundo templo, amado hermano, y entonces Yeshua no podía unirse a ellos, aliarse a ellos. Entonces, Jesús le dice, bueno, si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por qué no le echaron vuestros hijos, sus discípulos? ¿Ah? ¿Usted cree que un discípulo de usted después echa fuera un demonio por Belcebú? ¿Verdad que no puede? Entonces, si ellos no pueden, yo sí puedo. Si el diablo echa fuera al diablo, su reino está dividido. No permanecerá. Entonces, ¿cómo le atribuían ellos a Yeshua que lo que estaba haciendo no era de Dios? Si hacía milagros, señales, prodigios, y el pueblo lo aprobaba, el pueblo lo aceptaba. No podían decir lo contrario porque el pueblo lo aceptaba. Tenía el respaldo de Dios, respaldo del pueblo. Lo único que no tenía respaldo era del liderazgo. Pero eso no importa porque Yeshua vino a hacer lo que Dios lo mandó a hacer y él se levantó a hacerlo. En este caso, Dios está levantando gente y Dios está llamando gente a hacer lo que Dios los llamó a hacer. Muchas veces es en contra de todos los principios, va en contra de todo lo que tú crees, va en contra de todo lo que tú has sabido y has aprendido, pero a él lo llamó el Eterno. Pero hay personas que resienten de ti, hay personas que tienen odio de ti, hay personas que te odian, te señalan, te critican y que estuvieron a tu lado, pero nunca creyeron en ti. Personas que están allí a tu lado o estuvieron a tu lado, pero nunca creyeron. Nunca te creyeron, nunca confiaron en lo que tú decías, en lo que tú enseñabas. Estaban ahí, como dice por ahí en Primera de Juan, eran de nosotros, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, hay personas creyentes que dicen ser de años en el Evangelio, pero su corazón está lleno de odio, rencor, amargura, resentimiento, rechazo, porque ese líder cometió una vez un error, cometió una falta, pero enmendó su error, lo sacó a la luz y Dios lo promocionó, pero hay líderes que cometieron faltas y errores, amados hermanos, y no han querido reconocer sus fallas, no han querido reconocer sus errores, están ciegos porque no reconocen sus errores y no han prosperado espiritualmente, no prosperan. Prosperar no significa que tenga dinero, que tenga casa, que tenga una posición. Puedes tener dinero y todas esas posiciones, pero espiritualmente, ¿cómo estás? Decadente y muerto, porque tú dices que tiene nombre de que vives y estás muerto. Lamentablemente estás muerto. Una vez, una ocasión, que voy a hablarte de este hombre, el rey David, cuando cometió el pecado con Betsabé, ¿verdad? Ella tenía un tío que se llamaba Ahitofel. Este hombre, ¿verdad? Cuando ve que el David hace lo que hizo con su sobrina y luego manda a matar al marido de esta mujer, él se llenó de odio y rencor y resentimiento en el corazón hacia el propio rey David, amado hermano, siendo Ahitofel un amigo íntimo con David, como dice un salmo por allá, creo que el 68 o 69, por ahí no recuerdo el salmo, dice, el que mojaba en el plato conmigo, el que comía conmigo en el plato, mojaba conmigo y comía conmigo, de él fue el que me traicionó. David escribió ese salmo por Ahitofel. Ahitofel era su mejor consejero, era el que le daba consejos cuando iba a la batalla, cuando iba a hacer algo. Todo lo que Ahitofel decía se cumplía, amado hermano, al pie de la letra, porque Dios estaba con Ahitofel. Era un hombre íntegro, recto delante de Dios. Pero lo que hizo Ahitofel fue grave. David cometió una falta, es verdad, y se humilló, reconoció, es verdad. Yo cometí mi falla, mi error, y se humilló, se tiró en el suelo 7 días ayunando. 7 días ayunó orando y pidiendo misericordia para que su hijo no se muriera. Y lamentablemente su hijo se murió.
Su hijo Absalón subió a la azotea y agarró todas sus mujeres y las violó a la luz del mediodía delante de todo el mundo. O sea que su pecado Dios se lo expuso a la luz pública. Y David reconoció, es verdad, yo cometí ese error, yo fallé. Como lo escribió el Salmo 32, en verdor, mi verdor se convirtió en sequedad de verano, mis huesos se han secado, mi carne se ha secado de tristeza, de dolor. Bienaventurado el varón a quien Adonai no inculpa de pecado y en cuyo espíritu no hay engaño. David escribió esos salmos porque él se sentía mal consigo mismo, él se sentía miserable, se sentía vil, sucio, se sentía hipócrita, se sentía delante de Dios que no merecía nada, sino la muerte. Mas él reconoció su error y él se levantó. Dios lo levantó. En su gracia y en su misericordia, Dios perdonó a David. ¿Pero por qué? Porque él se humilló, él reconoció su error, él reconoció su falta, aunque los errores que hizo por no juzgar a su hijo, ¿verdad? Por no meterlo preso o por no juzgarlo según la Torá. Ese pecado llevó a otro pecado. Amón violó a su hermana y por la ley decía que debía morir, no lo hizo. Absalón se enojó mucho y mató a su hijo, a su hermano Amón. Entonces luego él se levanta contra David y luego termina muriendo, ¿verdad? Por ahí ensartado en un árbol. Mire el pecado que engendró el pecado del rey David, uno detrás de otro, y su casa se volvió un desastre, amado hermano. Así que tienes que tener cuidado, tienes que enmendar tu error, tu falta, apartarte del pecado, porque el que se aparta su pecado y confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Eso fue lo que alcanzó el rey David, misericordia, amado hermano. Pero Aitofel guardó todo aquello en su corazón, aconsejó a Absalón, el hijo de David, contra su propio padre, el rey David, e intentó matarlo. Y le dio un consejo a Absalón que si Absalón lo hubiese llevado a cabo, hubiese podido matar a su padre, el rey David. Pero cuando Absalón se dio cuenta que su mensaje, su consejo a Absalón, que él lo indujo que le quitara el trono a su padre David, de manera de rebeldía, ¿por qué él aconsejó al propio hijo de David? ¿Por qué él aconsejó al propio hijo del rey David para que atentara contra la vida de su padre? ¿Por qué? ¿Por qué este hombre, consejero, sabio, entendido, así como muchos hoy en día que están en las iglesias, que están en las congregaciones, lleno de gente con el corazón podrido, con el corazón lleno de odio, con el corazón lleno de amargura, lleno de resentimientos y rechazo? ¿Por qué aconsejan mal? ¿Por qué dan malos consejos? ¿Por qué no dan un buen consejo? Porque sus corazones están llenos de odio hacia esa persona que Dios está usando. Porque esa persona cometió un error, cometió una falta y fue vil, fue sucio. Sin embargo, Dios lo sigue usando. Pero es porque reconoce su error. Porque se humilló y se arrepintió, pero él decidió guardar eso en su corazón. Y aquel corazón se llenó de odio, de ira, amargura, resentimiento, rechazo hacia el rey David. Y ya no aguantaba hasta que consiguió a Absalón a que matara al rey David. Y David oraba, Padre, cuando le dijeron, David, ¿sabes quién está aconsejando a tu hijo Absalón? A Aitofel. David se asustó, Dios mío, ¿quién lo está aconsejando? El rey David. Dios mío, hasta aquí llegué yo. Por favor, anulo el consejo de Aitofel, anula el consejo de Aitofel. Amado hermano, y comenzó David una batalla espiritual, a orar, a interceder para que el consejo de Aitofel, fuera completamente enloquecido y trastornado. Entonces, amado hermano, llegó el momento en que la guerra se libró y el consejo de Absalón, el consejo que le dio Aitofel a Absalón no se llevó a cabo, sino el del sacerdote Ahías. Le dio un consejo que hiciera esto así asado y el de Absalón dijo, ese consejo que tú me estás dando me gusta más que el de Aitofel. Y Aitofel decía, no le pongas cuidado, ese está loco, sigue mi consejo. Cuando el rey Absalón fue a pelear con su padre David, terminó muriendo Absalón. ¿Y qué hizo Aitofel? Cuando vio que su consejo no se llevó a cabo como él dijo, hizo algo muy interesante que a mí me llama la atención. Lo que hizo este hombre fue a su casa, ordenó su casa y se ahorcó. Terminó ahorcado como Judas. ¿Por qué Judas se ahorcó? ¿Por qué Judas terminó ahorcándose?
porque él tenía resentimientos hacia el Mashiach Yeshua. No, este es lo que es espiritual, este no quiere la plata, este no está por la plata, este es lo que... Y comenzó a pensar mal, tener malos conceptos de Yeshua, y se dejó minar su corazón por el diablo. Por eso Yeshua le dijo, mira Judá, lo que vas a hacer, hazlo ya. Aitofel se dejó llenar su corazón por la falta de perdón hacia a su rey David. Él debió haberlo perdonado. Si se casó y mató al muchacho, bueno, el culpable es él, el responsable es él, no tú. Si alguien cometió un error, el que va a ser responsable de ese pecado es el que lo cometió, no tú. Por eso la palabra dice, no participes en pecados ajenos. Amado hermano, Aitofel se llenó de odio y rencor hacia David, que terminó dando un mal consejo y terminó suicidándose, amado hermano. ¿Qué sucede si tú no derribas esta muralla que está en tu corazón? Quizás un familiar tuyo falló, quizás el líder de tu congregación falló, quizás muchos te han fallado, tu propio esposo, tu hijo, tu esposa, quién sabe quién falló en tu vida y tú te sientes mal, estás amargado, esa amargura te está llevando al infierno, esa amargura ya no te deja vida, ya te está secando, tus huesos se están secando, tu carne se está secando como la de David, Salmos 32, te está secando lentamente y crees tener vida. Crees estar en un lugar, en una posición donde estás mentira, no estás sirviendo a Dios porque estás sirviendo a Satanás. Estás sirviendo a un espíritu maligno, porque la presencia de Adonai no está en tu vida. El que ama a su hermano es culpable. El que odia a su hermano es culpable de homicidio, dice la palabra. Y los homicidas no tienen vida eterna permanentemente en él, dijo Yeshua. Entonces, si tú eres una de esas personas que es de cuello blanco y tienes líder, eres una persona grande de la corazón, pero tienes un odio en tu corazón hacia un hermano, hacia tu propio líder, hacia el pastor, recuerda, amado hermano, tú estás en hiel de amargura. Hiel de amargura estás. Y recuerda que si no te arrepientes, te vas a perder. En la condición que está, te vas a perder. Necesitas rectificar, necesitas reconocer tu error o vas a terminar como Aitofel. Vas a ir a ordenar tu casa y luego te vas a suicidar en una cabulla. ¿Ah? ¿Te vas a guindar? Bueno, eso depende de ti, amado hermano. ¿Por qué? Porque la palabra dice que un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Entonces, si tú eres realmente una persona que estás dando malo fruto, examínate a ti mismo. ¿Por qué estás dando malo fruto? ¿Por qué no puedes avanzar al siguiente nivel? ¿Por qué no puedes alcanzar otros niveles mayores en tu vida? ¿Por qué? Hay algo que te está deteniendo. Y lo peor aún, amado hermano, este tipo de personas que tienen odio en su corazón porque no reconocen sus pecados que cometiste antes dentro de tu matrimonio, dormiste con otra pareja, dormiste con otra mujer que no fue la tuya y terminó tu matrimonio en un desastre, te divorciaste, te abandonaste, abandonaste a tu esposo te abandonó a ti como sea, o tu esposo te abandonó a ti mujer, por los pecados que tú cometiste y no los quisiste confesar, por eso te estás muriendo. Por eso te camino a secarte, a llegar a un punto tal que tus huesos se van a secar como hierba seca. Arrepiéntete, amado hermano. Llegó la hora de arrepentirse, de rectificar. Y deja de criticar, deja de chismear, deja de andar diciendo cosas que tú no sabes. Porque estás hablando mal de personas que están haciendo la obra del Eterno. Estás hablando mal de personas que están haciendo lo correcto delante de Dios. Y tú estás actuando mal. Estás haciendo lo que hizo Aitofel, aconsejando mal, dando malos consejos. Ten cuidado que no vayas a terminar como Aitofel, porque ese es el fin de aquellos que no aman a su prójimo. Aitofel no amó a David, lo amaba, pero dejó que el odio y el rencor pudieran más que el amor que sentía hacia David. Y hoy puedo ver familias destruidas, puedo ver matrimonios destruidos, puedo ver personas destruidas, congregaciones destruidas, ciudades destruidas por el odio y el rencor que hay en el corazón por personas que no quieren perdonar y que aparentan ser más santo que otros. Y resulta y pasa que Dios está usando a los más pequeñitos, a los más humildes, al más sencillo, a aquel que cometió 1000 errores, aquel que metió las 4 patas en el barro, aquel que se revolcó, a ese el que está usando Dios. ¿Por qué? Porque se arrepintió, porque reconoció su error, porque decidió levantarse, porque decidió lavarse y sacar aquel odio y aquella amargura de su corazón. Reconoció su pecado. Sí, es verdad, yo hice esto, esto y esto. Yo lo hice. Esa persona las ama el Eterno. A esas personas son las que Dios va a usar en este tiempo. Estás estudiando mucho, te estás volviendo muy elocuente, te estás volviendo orgulloso en lo que te estás volviendo. No, no elocuente, orgulloso. Lamentablemente al orgulloso el Eterno lo mira
de ley. Así que, amado, ¿quieres avanzar al siguiente nivel? Yo creo que el Señor ha sido claro. Creo que el Eterno te ha hablado a tu vida hoy. Creo que el Eterno te ha dado palabra. Lo único que tú necesitas es reconocer tu error y ten cuidado que no te vaya a pasar lo de Ahitofel. No aconsejes a otro a mal. No hables mal de tu líder. No hables mal de aquel que cometió un error, porque esa persona fue perdonada. Tú no tienes que recordar más ese pecado. Tú no tienes que señalar a tu hermano. Debes amar a tu prójimo. La Biblia dice que debemos amar a nuestros enemigos como nosotros mismos. Es amar a nuestro prójimo, como yo amo a mi prójimo. Si hablo mal de él, si lo critico, lo señalo, lo malpongo, su testimonio lo estamos tirando por el suelo. No importa su testimonio, no lo sigan, no lo acompañen, no lo respalden, porque este es un blasfemo, ese está haciendo. Resulta y pasa que el que estoy blasfemando soy yo, el que está blasfemando es aquel que está hablando mal de su prójimo. Porque el que ellos hablaron mal de Yeshua, los escribes, ellos hablaron mal de Yeshua. Y eso le dijo, ninguna blasfemia que la que usted está diciendo contra la Ruach HaKodesh será perdonada. No es maldecir al Espíritu Santo, es atribuir lo que el Espíritu Santo está haciendo en la vida de una persona, decir que eso no es de Dios, que eso es de Satanás. Eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo y eso no lo perdona el Eterno, porque si es una persona humilde, sencilla, puede ser hasta un niño que el Eterno esté usando, yo no puedo decir que eso no es de Dios. Yo tengo que tener cuidado cuando voy a juzgar si lo que esa persona está haciendo es de Dios o no es de Dios. Sabrá Dios. A Dios le dará cuenta a él. Yo no voy a decir nada. Ahora, si yo sé que lo que se está haciendo es antibíblico y lo que está haciendo no es correcto, entonces, ahí sí puedo juzgar. Esto no es de Dios porque lo que está diciendo es antibíblico, no está de acuerdo a la palabra, no se alinea a la palabra. Por lo tanto, puedo juzgar. Pero del resto, si es persona, amado hermano, que está siendo usada por Dios para un movimiento mayor, hay que dejarlo tranquilo, como dijo a Gamaliel. Dejen esos hombres quietos, dejen esa persona tranquila, no se metan con esos hombres, porque ustedes no saben si están luchando contra el mismo Dios. Así que mejor dejarlos quietos. Amén. Entonces, amado hermano, yo quiero orar por ti. Y si hay una fortaleza en tu vida que no te deja avanzar, tal como la falta de perdón, la amargura, el resentimiento, el rechazo hacia una persona que tú amas, pero cometió muchos errores, te defraudó, te decepcionó, te hizo sentir mal, es hora de que tú perdones a esa persona. Si quieres avanzar al siguiente nivel, si no, quédate ahí donde estás, que ahí ni hueles ni hieres. Ahí estás tranquilo, ni hueles ni hieres. O sea que ni lavas ni prestas la batea. No haces nada. Estás ahí estático. Cuando venga el Señor no hay recompensa para ti, porque tú no hiciste nada. Simplemente te decidiste quedar, ¿verdad? Con tu odio, con tu rencor en tu corazón y perderte, porque lamentablemente te vas a perder. No te juzgo yo, eso lo dice la palabra. Vamos a orar. Padre del cielo y de tierra, Adonai, el eterno poderoso, Elohim, viviente, Abacadosh, Rey de reyes, Señor de señores, eres tú, Adonai, grande es tu nombre en toda la tierra, Abba. ¿Quién es como tú, Abacadosh? ¿Quién como tú, Adonai, entre los Elohim? ¿Quién como tú, Abba, Barú, hasta Adonai? Elohim Meleolán, ¿quién es como nuestro Abacadosh, Rey del universo, que nos ha santificado con sus preceptos y nos ha ordenado el estudio de Torah? Bendito eres tú, Adonai, gracias te doy, Padre, porque tu palabra es clara, tu palabra es, Señor, transparente, corta como espada de doble filo, penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos de los huesos y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón de aquel que la escucha y la pone en práctica, aquel que tiembla ante la presencia de Adonai al escuchar su palabra. Te pido, Padre de la gloria, en el nombre de tu Hijo amado Yoshua Mashiach, que te glorifiques en la vida de estas personas. Padre, haz que reconocer su error, hazle reconocer su falta, revélale el error, revélale el pecado, revélale a mis hermanos, Señor amado, la falta, los errores que he cometido contra él, las fallas que él tiene, Señor amado, los errores que ha cometido y la falta de perdón que hay en él, que necesita perdonar para que no termine como Ahitofel. Te pido, Padre de la gloria, que traigas libertad y sanidad en su vida interior, sana su alma, restaura, Señor, su vida, trae liberación a su vida, se rompe toda atadura, cadena, ligadura en el Beshen Yeshua HaMashiach. Hay libertad, hay liberación para los cautivos, hay sanidad para los enfermos y afligidos del alma y espíritu, Señor amado. Trae restauración a la vida de aquella persona, Padre. Si aquel cometió una falta, un error y ha blasfemado a su prójimo, lo ha criticado, es hora de rectificar. Quita este Yetzer Hará, quita esa mala inclinación, quita, Señor amado, algo que ellos puedan quitar de ellos, esa Lashon Hará, esa lengua viperina, esa lengua maldiciente, la chismosa, quitarle de tus labios y hablar lo correcto delante de ti, Padre. Trae sanidad y liberación a la vida de cada persona,
Padre, que está viendo, escuchando este video. Bendice cada alma, bendice cada vida, Padre. Ten misericordia, Adonai, ten misericordia, mis amados hermanos. Levántalos y restáuralos para que ellos puedan, Señor amado, aleluya, avanzar al siguiente nivel. Bendigo a tu pueblo, la paz y la bendición del Todopoderoso sea con mis amados hermanos, como dice tu palabra, desde ahora y para siempre. Baruch Hashem. Que el Eterno te bendiga, amado hermano. Espero que esta palabra sea de bendición para tu vida y la pongas en práctica. Recuerda, levántate, camina, largo camino te resta. La meta está allá adelante y te está esperando. Avanza al siguiente nivel. Shalom, la paz y la bendición de todo por eso sea con tu vida. Amén. Bendiciones.